Bueno, muy bien, usted vieron con la persona indicada, pues yo era el encargado del correo del ejército. Así, bueno, las cartas se recibían en la medida que la situación te permitía, porque como hoy ya hablamos que había un periodo donde solo era instrucción, mantenimiento, después del 1 de mayo, todo eso cambió, pero bueno, las cartas se recibían y los que no recibían carta, había chicos de 14, 15, 16 años que hicieron en ese momento en todo el país toda una movida para llegar con sus cartas a los soldados que estaban en Malvinas. Entonces, del continente, así como se hizo una movida para enviar chocolates, prendas de abrigo y todo, hubo una movida muy importante que fue la que se encargó de hacer cartas y hacerlas llegar a la isla. De hecho, yo tuve en mi poder muchas cartas porque, les repito, yo era el encargado del correo. Entonces era el encargado de la clasificación de las cartas y la distribución. ¿Cuál era la idea de las cartas que hacían la movida en el continente secundario? La idea era compensar a los que no recibían cartas. Entonces, los soldados que no recibían cartas de su familia por distintas circunstancias, recibían estas cartas que a mí me gusta decir compensatorias. Bueno, que se la distribuía a los soldados, como yo tenía, digamos, un control de la correspondencia que llegaba y a quién le llegaba. Entonces, cuando no había carta de los familiares, estaban estas cartas compensatorias. Claro, nosotros habíamos leído un material que decía que no siempre se podía recibir cartas, que no siempre los soldados podían enviarlas o que tardaba mucho tiempo. Y sobre todo, el envío. Ustedes imagínense que en el año 82 era prácticamente el único medio de comunicación que teníamos con el continente. Y sí, se hacía muy difícil. Allá había una unidad postal que en ese momento era Incotel, pero bueno, era muy difícil poder sostener en el tiempo la correspondencia, porque después del 1 de mayo, como yo hablaba recién, cambió la prioridad también, porque ya no daban prioridad a los chocolates o a los abrigos o a las cartas. La prioridad era el material bélico, el armamento, y muchas de esas cartas quedaron en ese momento en container en el continente. ¿Quién quiere seguir, chicos? Mateo, ¿vos querés preguntar? Las chicas no me saludan. Bueno, vamos. ¿Dónde dormían? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno. ¿Dónde dormíamos? Teníamos distintos lugares donde dormíamos, y sobre todo ustedes habrán escuchado o habrán visto en películas, en las trincheras. Entonces se cavaban trincheras. Por suerte nosotros no llegamos a estar en época de nieve. Estoy escuchando ahí con nieve y sí, en la zona nieva. Pero bueno, nosotros no llegamos a ver la nieve. Sí, estoy de acuerdo que era un clima muy frío, era muy ventoso, casi todos los días eran muy nublados. Yo creo que más que frío también eran muy húmedos. Entonces no eran fáciles de soportar, porque si bien nosotros teníamos
abrigo adecuado, teníamos abrigo adecuado, pero no teníamos abrigo suficiente. Entonces, ¿qué implicaba esto? No tener abrigo suficiente cuando nosotros teníamos, como nos pasa a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, como cuando se nos humedecían los borceguíes, las botas de combate. Entonces, al tener las medias húmedas, al tener frío en el cuerpo, yo siempre creo que nos pasa a la mayoría, el termómetro nuestro son los pies. Si nosotros tenemos por ahí los pies fríos, es como que tenemos el resto del cuerpo frío. Y dormíamos a veces en carpas, a veces en estas trincheras que hablábamos recién. Y básicamente era eso, eran carpas y trincheras que se cavaban en la tierra, como bien escuché por acá que se cavaban para resguardo de las bombas, para que no sean cansados por las bombas. ¿Me haces la pregunta? Ya es. Después de la guerra, ¿quisiste seguir con tu carrera militar? Sí, en el caso mío seguí la carrera militar. Estuve apenas 32 años. Así, bueno, los chicos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio fueron dados de baja inmediatamente. Y bueno, nada, yo seguí con mi carrera militar porque era mi profesión. ¿Qué tipo de arma usaba? Bueno, el armamento nuestro, después ya lo van a ver ilustrado en otra oportunidad que pueden ver en una foto o algo. Los armamentos eran fusil, que eran fusil de fabricaciones militares, que lo denominamos FAL, que es fusil automático liviano. Ustedes en la foto que ven los soldados, esa escopeta que cuelgan al hombro, ese es el fusil. Algunos pueden llevar pistola, pero la mayoría llevaba ese fusil. Y después el armamento que usaba la unidad para combatir al enemigo eran cañones. Acá, como para que sepan, les doy un dato más. Nosotros el armamento que teníamos en ese momento, por ahí a diferencia de otras unidades, era bastante moderno, porque nosotros teníamos el fusil, por ejemplo, y los cañones, y los vehículos, los camiones, todos se habían adquirido un año antes, tenían solo un año de antigüedad, así. Por suerte, nosotros, no digo que sea con todas las unidades iguales, pero nosotros teníamos material moderno. En ese momento perdiste algún ser querido del camino. Bueno, no, yo les decía, en la unidad nuestra hubo 6 caídos. En eso, un oficial, un suboficial y 4 soldados. Eso, por ejemplo, el oficial, el suboficial y 2 de esos soldados, uno era recordado Jorge Llama de acá de Balcarce. Y bueno, por ahí el que estuvo en esa posición
fue Daniel Cusi, que es un excombatiente de acá de Balcarce, fue el único excombatiente que volvió a Malvinas hace unos años. Y bueno, nada, nosotros teníamos esos caídos que por supuesto lo lamentamos muchísimo. En esos caídos, por ejemplo, yo no tenía familiares, pero sí puedo decir que uno de los caídos trabajaba conmigo en la oficina, era mi soldado. Y así, por supuesto, alguno nos llega más de cerca que otro a un caído, pero bueno, con el tiempo el dolor sentimos por todos y cada uno de ellos, porque nosotros decimos que son nuestros hermanos de Malvinas. ¿Cómo pudiste sobrevivir a la guerra? ¿Cómo pude sobrevivir? Bueno, es muy buena pregunta. Sobrevivir en una guerra implica por ahí el apoyo de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Y bueno, no todos sobrevivimos de la misma forma. Algunos nos lleva más tiempo, otros menos tiempo, o más o menos crisis. Pero bueno, sobre todo con fe y con ganas de salir adelante. No todos lo logran, pero bueno, creo que la idea es un poco esa. Es el trabajo de día a día por tratar de estar mejor. Y bueno, repito, con el apoyo del entorno, de la familia, de los amigos. ¿Volverías a defender la isla de Malvinas? No, por dos razones. Primero, porque estoy fuera de peso. Y después, porque hay un tratado internacional donde después cuando nos toman prisioneros nosotros, ahí interviene la Cruz Roja Internacional, que es la que nos dice que nosotros no podemos participar en ningún conflicto bélico por el resto de nuestros días. A no ser que, por eso es que estamos tratando de llegar de la vía diplomática o tratando de negociar sin entrar en conflicto. Esa es la idea. ¿Cuántos fueron de Balcarce? Sí, yo no sé decirte de Balcarce cuántos fueron, del grupo que estábamos nosotros, porque si bien todos, digamos, hay un grupo importante de Balcarce, pero yo tengo registro únicamente de los que estaban en el ejército. Después fueron de Fuerza Aérea y de Marina.